A lo largo de los siglos hemos tomado decisiones que han tenido consecuencias terribles para nosotros y nuestro entorno, desde introducir especies invasoras hasta experimentos científicos que desafían la moralidad. Repasaremos algunos de los momentos más críticos de nuestra historia. Prepárate para descubrir algunas de las mayores y más impactantes equivocaciones de la humanidad. En el puesto número 12 tenemos la introducción de la rana toro en Australia. En los años 30, algunas mentes brillantes decidieron que sería una excelente idea introducir estas ranas en Australia, pero nadie les informó que estas ranas devoraban todo a su paso. Era una especie invasora que se reproducía rápidamente y comía prácticamente cualquier animal en su camino. Las ranas toro comenzaron a reproducirse y su población creció exponencialmente. Las personas que las introdujeron en Australia no solo no tenían un plan para controlar su población, sino que también ignoraron la posibilidad de los efectos negativos que podrían tener en el ecosistema local. Las ranas toro se convirtieron en un problema bastante serio y costoso, y todo porque alguien pensó que sería buena idea traer algo nuevo al país sin hacer antes una debida investigación y considerar las posibles consecuencias. En el puesto número 11 tenemos al desastre de Chernobyl. La tragedia de Chernobyl fue uno de los desastres que pudo haberse evitado si no fuera por la irresponsabilidad y el exceso de confianza de las personas involucradas. Desde los ingenieros que diseñaron el reactor defectuoso hasta los políticos que ignoraron las advertencias y dieron luces verdes al proyecto, todos tienen una parte de culpa ante este desastre. Incluso después del accidente, los encargados de la limpieza y el control de la radiación no actuaron de manera efectiva y muchos trabajadores fueron enviados a una muerte segura y sin la protección adecuada. En lugar de reconocer su error, las autoridades soviéticas trataron de encubrir el accidente y minimizar sus consecuencias, con lo que se empeoró la situación. Al final, este desastre quedó como una muestra clara de lo que puede pasar cuando juntamos ambición con ignorancia. Puesto número 10. Guerra de los 100 años. Un conflicto que duró 116 años y que dejó un sinfín de pérdidas humanas y materiales en Europa. Pero, ¿a quién se le puede ocurrir hacer un conflicto tan prolongado y destructivo? La respuesta es bastante simple, y fueron las ansias de poder de los reyes y los nobles de la época. En el siglo XIV, la lucha por el trono de Francia entre la casa de Valois y la casa de Plantagenet llevó a que Inglaterra reclamara la corona francesa y se iniciaran una serie de conflictos bélicos que duraron más de un siglo. Pero la ambición y la soberbia de los líderes de ambas casas nobles, quienes pusieron sus intereses personales por encima de la paz y el bienestar de sus pueblos, fue lo que realmente desencadenó este conflicto, que se extendió por más de un siglo y dejó un legado de dolor y destrucción en Europa. En el puesto número 9 tenemos la prohibición de alcohol en los Estados Unidos. La prohibición del alcohol en Estados Unidos fue uno de los mayores fracasos de la política pública en la historia del país. Aunque se promovió con la intención de reducir problemas sociales y de salud asociadas al consumo excesivo de alcohol, en realidad solo aumentó el crimen, la corrupción y la violencia en todo el país. La ley seca, como se le conocía, demostró que la prohibición no es la solución para los problemas de la sociedad y que las personas siempre encontrarán una manera de obtener lo que desean, incluso si significa violar la ley. Los defensores de la ley seca argumentaban que la prohibición del alcohol ayudaría a reducir la pobreza, la delincuencia y los problemas de salud asociados al alcoholismo. Sin embargo, la realidad fue bastante distinta. Las personas continuaron bebiendo, a menudo en lugares secretos y peligrosos, y se formó un mercado negro enorme que fomentó la corrupción y el crimen organizado. La prohibición también dio lugar a una ola de violencia y disturbios en todo el país, que a menudo eran causados por las pandillas y las bandas que controlaban la venta y la distribución de alcohol ilegal. La prohibición del alcohol en Estados Unidos fue un ejemplo claro de cómo una buena intención de la gente puede llevar a consecuencias desastrosas si no se toman en cuenta todas las posibles ramificaciones. En el puesto número 8 tenemos la construcción del muro de Berlín. Este muro, que dividió a Alemania durante casi 3 décadas, es un ejemplo claro de cómo la política y la decisión de los líderes pueden afectar a las personas comunes. El muro de Berlín fue construido en el año 1961 por la República Democrática Alemana, RDA, para evitar la fuga masiva de los ciudadanos hacia el oeste. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? La construcción del muro no fue una sorpresa, sino el resultado de la Guerra Fría y la división de Alemania en 2 estados separados. Los líderes de la RDA y de la Unión Soviética tuvieron un papel importante en la toma de decisiones que condujeron a la construcción del muro.
Sin embargo, también es importante destacar que la tensión entre los dos bloques, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, fue un factor clave en el conflicto de la división de Alemania. En el puesto número 7 tenemos el intento de invasión de Bahía de Cochinos en Cuba por parte de la CIA en el año 1961. En abril de 1961, un grupo de exiliados cubanos, entrenados por la CIA, intentaron invadir la Bahía de Cochinos en Cuba, con el objetivo de derrocar al gobierno comunista de Fidel Castro. Sin embargo, el plan fue un desastre total, ya que el gobierno cubano estaba preparado y las fuerzas de la CIA no lograron establecer una cabeza de la playa. Este intento fallido de invasión se considera uno de los mayores fracasos de la política exterior de los Estados Unidos en América Latina, y la culpa recae en la arrogancia y el error de cálculo de la CIA y la administración de Kennedy. En el puesto número 6 tenemos el experimento de la Universidad de Stanford. En el año 1971, la Universidad de Stanford llevó a cabo un controvertido experimento psicológico conocido como la prisión de Stanford. El experimento buscaba investigar la dinámica de poder y autoridad en un entorno carcelario simulado, pero rápidamente se salió de control. Los participantes asignados a los roles de guardias comenzaron a abusar físicamente y psicológicamente de los prisioneros, lo que llevó a un rápido deterioro en la salud mental y emocional de los participantes. La responsabilidad de lo sucedido en el experimento recae en los investigadores a cargo, quienes no establecieron los límites y la supervisión necesaria para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes. A pesar de que el experimento fue detenido después de solo 6 días, el daño ya estaba hecho y el experimento se había convertido en un ejemplo emblemático de los peligros éticos de la investigación en la psicología. El uso de DDT como pesticida. En la década de 1950, el DDT fue considerado como una solución mágica para combatir las plagas de insectos. Este pesticida se utilizó ampliamente en todo el mundo para controlar las poblaciones de insectos, especialmente los mosquitos que propagan enfermedades como la malaria y el tifus. Sin embargo, los efectos negativos del DDT comenzaron a notarse rápidamente. A pesar de que se sabía que el DDT era tóxico para los seres humanos y la vida silvestre, se ignoraron las advertencias y se continuó utilizando en grandes cantidades. A medida que se descubrían más efectos negativos como la acumulación del DDT en la cadena alimentaria, la disminución de la población de aves y la resistencia de los insectos, los científicos y activistas comenzaron a denunciar el uso de DDT. A pesar de esto, las industrias químicas y las autoridades gubernamentales continuaron promoviendo el uso del DDT, lo que provocó graves consecuencias ambientales y para la salud humana. La culpa de este desastre recae en las empresas que fabricaron y promovieron el uso del DDT, así como los líderes gubernamentales que no tomaron medidas para proteger a la población y al medio ambiente de los efectos negativos del DDT. En el puesto número 4 tenemos la quema de brujas en Europa durante los siglos XVI y XVII. En esta época, Europa se vio afectada por la creencia de la brujería y la magia negra. Como resultado de esto, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de ser brujas y fueron perseguidas, juzgadas y ejecutadas en lo que se conoce como la quema de brujas. En el puesto número 3 tenemos el uso de amianto como material de construcción. Durante el siglo XX, el amianto fue un material muy popular en la industria de la construcción debido a la resistencia al fuego y su capacidad para aislar el calor y el sonido. Sin embargo, en la década de 1960 comenzaron a surgir preocupaciones sobre los peligros para la salud asociados con la exposición del amianto. A pesar de esta evidencia creciente, las empresas continuaron utilizando este material, exponiendo a trabajadores y consumidores a sus sustancias peligrosas. En el puesto número 2 tenemos la construcción de las presas hidroeléctricas en la Amazonía. La construcción de las presas hidroeléctricas en la Amazonía es un tema muy controversial y polémico. Muchos defensores de la construcción de presas argumentan que esta es una forma sostenible y limpia de generar energía, mientras que otros denuncian que la construcción de presas en la Amazonía puede tener consecuencias desastrosas para el medio ambiente y las comunidades locales. La construcción de presas en la Amazonía ha sido una práctica común desde décadas, pero muchos han comenzado a cuestionar los impactos a largo plazo que estas presas pueden tener en la biodiversidad y los pueblos indígenas de dicha región. Por último, en el puesto 1 tenemos la invasión de Irak en el año 2003 por parte de los Estados Unidos.
En el 2003 los Estados Unidos, liderados por el presidente George Bush, invadieron Irak con la justificación de que el gobierno de Saddam Hussein poseía armas destructivas masivas. Sin embargo, después de la invasión se descubrió que esas armas no existían. Esta invasión desestabilizó la región, provocó una guerra civil y aumentó el extremismo islámico. Muchas personas consideraron que esta invasión fue injustificada y que los Estados Unidos solamente lo hacían por motivos políticos y económicos. Espero que les haya gustado el video y si es así no se olviden de darle like, comentar y suscribirse al canal para no perderse un siguiente video. Hasta la próxima.